Bienvenidos a este cuarto módulo donde vamos a ver las extensiones de Fibonacci. Como les comentaba en el módulo anterior, las extensiones son la herramienta que complementan a los retrocesos. En el módulo anterior, cuando vimos retrocesos, yo les explicaba que el retroceso justamente nos ayuda a detectar dónde va a terminar un movimiento contratendencial. Las extensiones, justamente, por contraparte, lo que nos ayudan a detectar a dónde va a llegar nuestro tendencial. Recuerden que tenemos contratendenciales y tendenciales. El retroceso detecta contratendenciales, el fin de esos contratendenciales, y las extensiones nos ayudan a detectar el fin de los tendenciales. De esta forma podemos detectar cuándo finaliza una onda 2 para aprovechar una onda 3, cuándo finalice una onda 4 para poder operar una onda 5 y viceversa. ¿Sí? También podemos detectar cuando finaliza una onda 1 o una onda 3 para operar a la baja una onda 4, por más de que no sea lo más recomendable. Dicho esto, vamos a las pantallas, les voy a mostrar cómo se coloca Dicho esto, vamos a pasar a las pantallas, les voy a mostrar cómo se utiliza esta herramienta, cómo se coloca, porque es una herramienta de 3 puntos y también lo vamos a ver sobre algunos gráficos para que puedan ver cómo funciona sobre ejemplos reales. Así que vamos. Bien, acá estamos en la pantalla, como les comenté, vamos a ver cómo se utiliza la extensión de Fibonacci. Lo mismo, tenemos nuestro panel de herramientas acá a la izquierda, vamos a hacer un clic por acá y yo ya tengo acá marcada la extensión de Fibonacci basada en tendencias. Ustedes lo van a tener que buscar un poco más abajo. Cuando lo encuentren, aprieten la estrellita y automáticamente se los deja acá arriba. Y aparte les crea este menú flotante donde ya tienen las herramientas más a mano. Nada, un consejo. Bueno, vamos a hacer el ejemplo como veníamos haciendo anteriormente. ¿Se acuerdan que habíamos trazado la onda 1, la corrección de esa onda 1, que nosotros llamábamos onda 2, que era la que nosotros tratábamos de detectar con la herramienta del retroceso de Fibonacci, marcando mínimo a máximo de esta manera? Y habíamos hablado de que los targets más probables eran el target del 50%, que lo tenemos por acá, y el target del 61,8%, donde en algunos casos a veces también se proyectaba hasta el 78,6%, ¿no? Estos eran nuestros 3 targets más probables, a los que más teníamos que estar atentos para poder detectar dónde iba a finalizar ese retroceso, ¿no? Este movimiento contratendencial. Que si se proyectaba más allá de 1, dejaba de ser un retroceso para hacer un movimiento sobre una tendencia principal anterior. Perfecto, buenísimo. Detectamos, ya sabemos cómo trazar un retroceso, pero ahora el precio empieza a subir a partir de esto. ¿Y hasta dónde va a subir? ¿Cómo puedo colocar yo un take profit, una toma de ganancias? ¿Cómo sé hasta dónde va a subir el precio? Bueno, eso lo podemos saber, si bien con resistencias anteriores no podemos dar un parámetro, también existe la extensión de Fibonacci que nos va a ayudar a ver dónde puede llegar a terminar el precio en el caso de que esto sea realmente una onda 3 o una onda C. Bien, la extensión de Fibonacci. Bien, la extensión de Fibonacci que encontramos acá en el panel de las herramientas, la vamos a trazar acá en el gráfico, así es como nos viene trazada por default, ¿sí? Con estos colores bastante feo al igual que el retroceso. Vamos a hacer un clic, vamos a ir a la parte de la configuración, vamos a ir a estilo y vamos a empezar la configuración. Esto es un poco más de lo mismo, ampliamos las líneas hacia la derecha. ¿Cuáles son los ratios que vamos a utilizar? Bueno, vamos a sacar el 0, vamos a sacar el 0.236, vamos a sacar el 0.382, vamos a sacar el 50%, dejamos el 61,8, sacamos el 78,6, dejamos el 100, dejamos el 1,618, dejamos el 2,618, el 3,618, el 4,236 lo sacamos y activamos el 1,272. Estos son los números que yo utilizo, los que más suelo utilizar son el 0,618, el 100%, el 1,272 y el 1,618. Estos son los 4 números, las 4 variables, los 4 porcentajes que yo más suelo utilizar. Vamos a bajar un poco más, vamos a activar acá lo mismo, vamos a utilizar solamente un color, lo vamos a dejar de color blanco y lo que es el fondo lo vamos a eliminar, ¿sí? También lo podemos activar desde acá, pero bueno, lo podemos dejar en 0. Bueno, acá es un poco lo mismo, lo que hablábamos en el retroceso, podemos activar o desactivar los precios, fíjense que ahí lo activamos y lo podemos desactivar. Tenemos los diferentes niveles, que esto también lo podemos activar y lo podemos desactivar. Y lo que voy a hacer es también ponerlo en porcentajes como habíamos hecho con el retroceso. De esta manera nos queda el 61,8%, el 100%, el 127,2% y el 1,6 y el 161,8%. Lo mismo esto, las etiquetas podemos ponerlas en el centro, a la derecha, yo lo voy a dejar a la izquierda y acá tenemos el tamaño de la fuente. Coordenadas es lo mismo que habíamos visto, depende de nosotros lo coloquemos y después la visibilidad. Cuando ya esté todo configurado, básicamente le vamos a dar acá donde dice aceptar y ya vamos a tener configurada nuestra herramienta de extensión de Fibonacci. Volvemos entonces al ejemplo que teníamos anteriormente, donde teníamos un primer movimiento, lo que llamábamos onda 1, teníamos un segundo movimiento, lo que llamábamos onda 2, y el precio empieza a salir al alza. ¿Sí? Lo que habíamos visto en el ejemplo en el módulo pasado. Lo que nos permite esto es realizar una compra acá, gracias al retroceso de Fibonacci que obtuvimos marcando desde el mínimo del movimiento de onda 1 hasta el fin de movimiento de onda 1, ver dónde está el retroceso. Bueno, en este caso, en este ejemplo abstracto, nos quedó el soporte en 78,6. ¿Qué vamos a lograr con la extensión? Saber hasta dónde puede llegar a subir. Recuerden lo que les comentaba. La extensión, a diferencia del retroceso, es una herramienta de triple punto. Fíjense, trazamos un punto, 2 puntos y tenemos un tercer punto que tenemos que colocar. En lo que era el retroceso nosotros teníamos 2 puntos. Teníamos un punto que iba al inicio del movimiento, que es este que tenemos acá, un punto al final del movimiento y ahí teníamos trazada nuestra grilla con los diferentes niveles de retroceso. La extensión tiene un punto más. ¿Y dónde va ese punto? Bueno, los dos primeros son exactamente los mismos. Desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento y este punto que nos queda va a ir proyectado hasta donde finalice el movimiento de onda 2, en este caso hasta acá.
¿Sí? Entonces, repasamos. Tenemos que marcar el primer punto en el inicio del movimiento, como era el retroceso, el segundo punto en el fin del movimiento, al igual que el retroceso, y este tercer punto que nos queda va a ir proyectado desde el mínimo que llega al precio después de la corrección. O sea, básicamente donde termina la onda número 2. Y bueno, esto es lo que nos queda trazado. Tenemos el primer target, que es el target de máxima probabilidad, en este punto que tenemos por acá. En el caso de ser quebrado, la probabilidad más alta es de ir a alcanzar el 100% del movimiento, que lo tenemos por acá. Después tenemos el target del 1.27.2 o del 127%. Y por último, el real target de onda 3, que es el que normalmente suele alcanzar el precio en el caso de que sea una onda 3, del 161,8%. Estos son los 4 targets que yo más utilizo y son los que más frecuentemente el precio suele alcanzar. Esto mismo sucede a la baja, o sea, vamos a trazar el ejemplo inverso, o sea, tenemos algo tal que así. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado? Donde teníamos una tendencia algo tal que así, donde se iban formando mínimos más bajos y máximos más bajos. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? O sea, el precio tiene una corrección alcista, en este caso, un contratendencial. ¿Se acuerdan que nosotros trazábamos nuestro retroceso? Detectábamos que el precio llegaba hasta cierto nivel y cuando continuaba con la caída nosotros no sabíamos hasta dónde puede llegar. Bueno, esto es lo mismo. Marcamos el máximo del movimiento, igual que el retroceso, el mínimo del movimiento, igual que el retroceso, y la extensión hasta donde finaliza la onda número 2. Borramos nuestro retroceso y acá nos quedan los diferentes targets. 61,8%, 100%, 1,27%, 1,6%, 18% o 161,8%. Explicado esto, les voy a mostrar cómo funcionaría con un gráfico real, con algo que realmente haya pasado. Bien, ¿se acuerdan de este gráfico? Es el mismo gráfico que vimos en el módulo anterior. Volvemos a Apple en gráfico semanal y ¿se acuerdan lo que habíamos visto? ¿No? Teníamos una tendencia alcista que estaba marcada por máximos y mínimos ascendentes. Fíjense que ahí acabo de marcar los mínimos. De hecho, si queremos podemos trazar una línea de tendencia de esta manera y podemos ver que la tendencia claramente es alcista. También lo que podemos hacer es marcar los máximos. Tenemos los máximos sucesivos, máximos ascendentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá vemos la primera alerta, que es que tenemos un máximo más bajo que el anterior. O sea, este máximo llegó a un punto más alto que este. Ahí es donde nosotros prendemos las alertas y decimos, bueno, si el precio no pudo hacer nuevo máximo, hay que estar atentos porque evidentemente se está quedando sin nafta, evidentemente está teniendo esa debilidad alcista que nosotros tenemos que estar atentos dentro de una tendencia alcista. Entonces, bueno, tuvimos este movimiento a la baja, el precio hace nuevo mínimo por debajo de este. ¿Y qué es lo que tenemos que esperar ahora? Y lo más normal es que ahora tenga esto una caída más y un retroceso para después sí nuevamente tener otra caída. Bien, vamos a medirlo, vamos a reproducir esto. Ahí lo dejamos que se vayan reproduciendo las barras. Y ahí estamos, fíjense que está empezando a tener ese retroceso. ¿Se acuerdan lo mismo? Trazamos nuestro retroceso de Fibonacci, marcamos el máximo y marcamos el mínimo y vamos a esperar a que haya alguna reacción, que esto lo vimos en el módulo anterior, a la baja para poder operar ese movimiento bajista, ¿no? Para poder vender las acciones o shortear, que es hacer la operación inversa a comprar un activo. Para de esa forma poder ganar con la baja de este caso Apple. Vamos a ver cómo siguen reproduciendo las velas. Llega al 78%, ¿se acuerdan? Dejaba la vela martillo y empieza con la caída. Perfecto. Nosotros tenemos este setup entonces. Tenemos el movimiento bajista, tenemos el retroceso, tenemos una reacción bajista en uno de los niveles de Fibonacci y a partir de acá nosotros lo que tenemos que hacer es operar este movimiento, ¿no? Podemos hacer una venta en este punto, poniendo nuestro stop loss por encima del mínimo, o sea, por encima de este punto. ¿Por qué? Porque si el precio hace este movimiento y hace nuevo máximo, ya estaríamos rompiendo la regla de máximos descendentes y mínimos descendentes. Si esto hace así, romperíamos esa regla y el precio pasaría a estar por encima de los máximos anteriores. Entonces nuestro stop loss va a ir por encima del mínimo anterior. ¿Y dónde ponemos nuestra toma de ganancias, nuestro take profit? Bueno, eso va a ir en relación a la extensión de Fibonacci. Agarramos nuestra herramienta, marcamos el mínimo, marcamos el máximo del movimiento y proyectamos desde el fin del movimiento anterior. Y en este caso tenemos un primer target en 145,24 y un segundo target en 125,97. En este caso le voy a poner el target en 125,97 o podría ser también en el 127%. Más que nada para que sea una onda extendida. El primer target del 618 va a ser un movimiento correctivo donde probablemente tenga cierta lateralización, porque este va a ser una zona de negociación importante. Acá va a titubear bastante el precio, pero para que sea una onda 3 extendida por debajo de esta, va a llegar o al 100% o al 1,27%, o uno de los dos targets, ¿sí? O por lo menos esa es la especulación. Vamos a darle play. El precio empieza a tener nuevamente un movimiento bajista, empieza a descender. Fíjense cómo llega al 0,618 y acá es probablemente al 61,8% que tenga esta lateralización que yo les mencionaba. Fíjense cómo lateraliza en este punto, cómo sube y baja y tiene cierta volatilidad en esa zona. De hecho, acá tenemos un patrón chartista, ya lo vamos a ver en otro curso más adelante, pero acá hay un triángulo que si nos vamos a una temporalidad más baja, bueno, ya lo vamos a ver. Hay que verlo después en una temporalidad más baja si se trata de un banderín o si se trata de un triángulo. Pero bueno, tenemos un patrón chartista. El precio sigue bajando, toca nuestro take profit, ahí lo toca, automáticamente nos saltaría porque saltamos en ganancia. Y ahora lo que tenemos que ver como analistas técnicos es si en base a la acción del precio que está teniendo es probable de que rompa esta zona y vaya a buscar nuevos mínimos y nuevos targets para poder aprovecharlo, o, como es el caso, está dejando una vela martillo, nos conviene salirnos del papel porque está demostrando debilidad a la baja. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, fíjense que tenemos dos martillos seguidos y vamos a ver la próxima vela. Es una vela con bastante fuerza al alza. Bueno, es claramente indicio de que, por lo menos por ahora, dentro de este pequeño swing que estamos analizando, este fue el último target. No quiere decir nada, simplemente quiere decir que probablemente tengamos un rebote, ya sea una línea de tendencia bajista marcada por máximos desde esta manera,
para que nuevamente toque y siga cayendo, o que quiebre y podamos trazar un nuevo retroceso y podamos seguir con el movimiento, que es lo que vamos a hacer y lo vamos a practicar. Vamos a trazar un retroceso de Fibonacci desde este punto hasta este punto. Quiebra la línea de tendencia bajista, sigue subiendo, fíjense cómo ya está en el área del 61,8%, titubea en esa zona, fíjense cómo llega al 61,8% y no puede romper, sigue en esa zona, deja martillo y fíjense cómo nuevamente empieza un movimiento bajista, el cual nos permitiría hacer una posición a la baja. Vamos a trazar una posición corta, nuevamente nuestro stop loss va a quedar por encima del mínimo anterior y a través de nuestra extensión de Fibonacci podríamos llegar a especular con hacia dónde va a ir el movimiento, ¿no? Tenemos el primer target del 61,8 en $125, sería nuestro primer target, de hecho el ratio de riesgo-beneficio nos da, así que lo vamos a poner ahí, vamos a ver qué es lo que sucede. Y bueno, en este momento se encuentra oscilando en ese punto, ¿sí? De hecho no me dejó seguir graficándolo porque, bueno, nada, es algo que está pasando en este momento y Apple está en esa zona, por ende no tengo más gráfico para seguir. Pero está nuevamente contra el 0,618, todavía no llega a ser nuevo máximo y les voy a dejar como tarea a aquellos que estén viendo esto que una vez que vean este curso vayan al gráfico de Apple en gráfico semanal y se fijen qué es lo que pasó. Si Apple siguió subiendo y alcanzó un target más alto, si logró hacer nuevo máximo por encima del anterior o a partir de este punto empezó a corregir y llegó hasta niveles de 124, $125, que sería una buena toma de ganancias. Muchas veces me preguntan si el stop loss tiene que ir más lejos, más cerca. Bueno, esto es muy relativo y yo siempre digo que depende muchísimo del régimen de volatilidad que tenga ese activo puntualmente. Va a depender totalmente del régimen de volatilidad que tenga ese activo en ese momento. Si es un activo muy volátil, como puede ser, no sé, las criptomonedas, y el stop loss te conviene dejarlo un poco más alejado porque, como tiene más volatilidad, una mecha te puede llegar a sacar. Ahora, si es una acción como puede ser Apple, Coca-Cola, que tienen volatilidades un poco más bajas, puedes poner un stop loss un poco más ajustado porque es raro que te termine sacando un stop o una mecha muy fuerte. Tendría que haber algún evento importante que haga que Apple o Coca-Cola o la empresa que sea que tenga baja volatilidad tenga un movimiento de esas características. Así que bueno, eso es totalmente relativo al activo que nosotros estemos analizando. Hasta acá el módulo de extensión de Fibonacci. Espero que haya quedado claro y que puedan acompañar tanto al retroceso con la extensión y el retroceso. Son dos herramientas que si las sabemos utilizar de forma correcta, acompañándolos también de ciertos indicadores, podemos tener una estrategia muy pero muy útil, entendiendo que el mercado no se mueve de forma lineal, sino que tiene altibajos, que tiene tendenciales, contratendenciales, picos y valles, como se dice en muchos libros también. Así que nada, pónganlo en práctica, pruébenlo y después me cuentan cómo les fue. En el próximo módulo vamos a ver cómo podemos complementar estas herramientas con lo que vimos al principio de este curso, con las reglas de Elliott, con las ondas de Elliott, junto a Fibonacci, porque lógicamente al ser dos sistemas, una herramienta y un sistema que justamente se guían por las ondas del mercado, se complementan a la perfección. Así que vamos a verlo juntos en un gráfico real para que podamos ver cómo se complementan estas dos herramientas.